Hola familia Encuentro. La iglesia no es un lugar al que ir, es una familia a la que pertenecer, una familia que crece leyendo la Biblia. El domingo pasado escuchamos juntos el sermón sobre Génesis 3, un capítulo que nos abrió los ojos al origen de todo lo roto en el mundo. Ahí descubrimos cómo el pecado entró en la historia, cómo nuestros primeros padres dieron la espalda a Dios y cómo desde entonces vivimos en un mundo quebrado. Hoy no vamos a volver a explicar ese texto, pero sí vamos a profundizar en otros capítulos que lo complementan para ver de manera panorámica qué está mal con el mundo y por qué necesitamos redención. La idea central que nos guiará hoy es esta: el pecado es el origen de todo mal. Nuestras heridas, la corrupción del mundo, la muerte, y por eso solo en Cristo encontramos la redención que necesitamos. Vamos a recorrer 5 capítulos que amplían y refuerzan lo que vimos en Génesis 3. En Romanos 5 veremos cómo el pecado de uno afectó a todos. En Efesios 2 contemplaremos cómo estamos espiritualmente muertos sin Cristo. En Génesis 4 veremos cómo el pecado se multiplica en la historia humana. En Jeremías 17 escucharemos el diagnóstico del corazón humano. En Apocalipsis 12 se nos mostrará la dimensión espiritual del mal y la victoria final de Cristo. Cada capítulo será una ventana que se abre, permitiéndonos mirar el mismo problema desde distintos ángulos. Y al final, veremos cómo todo esto apunta a Jesús, el único que sana, restaura y redime. Entremos en el primer capítulo. Romanos 5. El pecado de uno afectó a todos. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en Roma, explica la conexión entre el pecado de Adán y nuestra condición actual. Leemos en Romanos 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Aquí Pablo confirma lo que escuchamos el domingo. El pecado no es solo una decisión aislada en el Edén, es una herencia, una realidad que todos compartimos. La muerte no es solo biológica, es espiritual, es la separación de Dios que todos cargamos. Más adelante, en Romanos 5, versículo 15, pero no sucede con el don gratuito como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más abundaron para los muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. El contraste es asombroso. Un hombre trajo ruina, pero otro hombre trajo gracia. Lo roto no es lo último en la historia. En Cristo se abre otra posibilidad. Y en Romanos 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí está la raíz de nuestra esperanza. Si en Adán caímos, en Cristo podemos ser levantados. La explicación de por qué el mundo está mal no termina en el Edén, se resuelve en la cruz. Pasemos al siguiente capítulo. Efesios 2. Muertos en delitos y pecados. Pablo escribe a los efesios para recordarles su pasado sin Cristo y con ello nos pinta la radiografía más clara de nuestra condición. Leemos en Efesios 2 versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí entendemos que el problema no es superficial, no es que estemos enfermos o débiles ya. Sin Cristo estamos muertos. Muertos espiritualmente sin capacidad de responder a Dios por nosotros mismos. Luego, en Efesios 2, versículo 3,
Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este diagnóstico es devastador. Todos, sin excepción, estábamos bajo la ira de Dios. ¿Qué está mal con el mundo? Que el pecado no solo está fuera de nosotros, está dentro, gobierna nuestros deseos y pensamientos. Pero Pablo no se queda ahí. En Efesios 2, versículo 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Aquí se enciende la luz del Evangelio. Lo que está roto se encuentra con la misericordia abundante de Dios. El mundo está mal, pero Dios no nos abandona en nuestra ruina. Sigamos adelante. Génesis 4. El pecado se multiplica. Después de la caída en Génesis 3, vemos en Génesis 4 el efecto inmediato del pecado en las relaciones humanas. Leemos en Génesis 4, versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo que comenzó como desobediencia a Dios ahora se convierte en violencia contra el prójimo. La primera familia de la tierra ya está marcada por la sangre. Más adelante, en Génesis 4, versículo 10, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El pecado no es silencioso, tiene un eco que clama por justicia. Cada herida, cada injusticia, cada dolor en el mundo es un recordatorio de que algo no está bien. Y en Génesis 4, versículo 16, Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. La consecuencia más grave no es solo el crimen, sino la distancia de Dios. El mundo está mal porque se ha alejado de su Creador. Pasemos al cuarto capítulo. Jeremías 17, el corazón engañoso. El profeta Jeremías ofrece un diagnóstico que va directo a la raíz del problema. Leemos en Jeremías 17, versículo 9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Aquí encontramos la raíz de lo roto. No es solo la cultura, no es solo la política, no son solo las estructuras sociales, es el corazón humano. Somos expertos en autoengaño, en justificar nuestros pecados, en llamar bien a lo que es malo. Pero no todo queda en la desesperanza. En Jeremías 17, versículo 10 dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Lo que está mal en el mundo no se esconde de Dios. Él ve con claridad y juzga con justicia, y esta verdad, aunque incómoda, es esperanza, porque significa que el mal no tendrá la última palabra. Llegamos al último capítulo. Apocalipsis 12, el conflicto espiritual. El apóstol Juan nos revela la dimensión cósmica del mal. Leemos en Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí entendemos que el problema no es solo humano. Hay una lucha espiritual. El pecado abrió la puerta a un enemigo que engaña, acusa y destruye. Pero en Apocalipsis 12, versículo 11, se nos da la clave de la victoria. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. El mal es real, el diablo es poderoso,
pero Cristo es más fuerte. Su sangre derramada en la cruz asegura la victoria definitiva. Conclusión. Hemos visto qué está mal con el mundo desde diferentes ángulos. En Génesis 3, el pecado entró. En Romanos 5 vimos que ese pecado afecta a todos. En Efesios 2 que sin Cristo estamos muertos. En Génesis 4 que el pecado corrompe nuestras relaciones. En Jeremías 17 que la raíz está en el corazón. En Apocalipsis 12 que detrás hay una batalla espiritual. Pero en todos estos pasajes también encontramos la esperanza. Cristo venció. Su obediencia perfecta contrasta con la desobediencia de Adán. Su vida vence nuestra muerte. Su cruz limpia nuestra culpa. Su resurrección asegura nuestra victoria. Familia Encuentro, el mundo está roto, pero no estamos sin esperanza. El Evangelio nos llama a dejar nuestros ídolos, a reconocer la necesidad de nuestro corazón, a arrepentirnos y a confiar en Jesús. Así que con humildad y fe te invito a responder a este llamado. Lee la Biblia, comparte la mesa. Nos vemos el domingo y trae a un amigo que necesite escuchar que en medio de un mundo roto hay un Salvador que todo lo restaura.